Bienvenidos a Cuentamitos, donde las leyendas de antaño cobran vida de nuevo. Hoy veremos cómo, tras la victoria de Belerofonte sobre la temible quimera, nuestro héroe alcanza la cumbre de la fama. Sin embargo, los dioses aún observan cada paso, y la soberbia de un mortal que osa aspirar a la inmortalidad puede devenir en una terrible caída. En la primera parte, Belerofonte, exiliado de Corinto por un crimen misterioso y no resuelto, encontró refugio en la corte de Tirinto, pero por culpa de la reina Antea, que lo acusó falsamente, el rey Preto se vio obligado a enviarlo a Licia portando una carta que sellaba su condena. El rey Ióbates, en vez de matarlo, lo retó a un desafío mortal: derrotar a la quimera. Con la ayuda de Pegaso, el corcel alado, Belerofonte venció al monstruo. Así selló su fama y la gloria incipiente que marcaría, sin él saberlo, el inicio de su propia tragedia. Después de derrotar a la quimera, la reputación de Belerofonte creció de manera imparable. El rey Ióbates, asombrado por su proeza, lo colmó de nuevas misiones para proteger a Licia y afianzar su prestigio en la región. Primero, llegaron noticias de que los solimios, un pueblo belicoso asentado en las montañas vecinas, se alzaban en armas contra las rutas de comercio. Sus ataques, rápidos y letales, infundían pavor a los mercaderes, los cuales veían sus caravanas saqueadas y a sus escoltas reducidos por la ferocidad de aquellos guerreros. Belerofonte, montado en Pegaso, emprendió el camino hacia las escarpadas cumbres donde los solimios se guarecían. El trayecto resultó arduo. La niebla cubría los pasos angostos y el frío calaba hasta los huesos. Cuando al fin se toparon con los centinelas enemigos, el héroe se lanzó a la carga con su lanza en alto, mientras Pegaso desplegaba sus alas para sortear salientes y barrancos. El choque de metal contra metal resonó entre los picos y el viento helado transportó los ecos de cada grito. Belerofonte peleó con una valentía que rayaba en la temeridad, esquivando flechas y bloqueando espadazos sin perder el control de la situación. Una y otra vez, los solimios se vieron superados por la audacia del héroe y la destreza de Pegaso, cuyo vuelo rasante desbarataba sus formaciones con la furia de una tormenta. Poco después, llegaron rumores de que las imponentes amazonas se acercaban a las fronteras licias. Su disciplina guerrera y sus arcos letales constituían una amenaza seria. Durante el primer encontronazo, las amazonas demostraron ser rivales formidables. Con sus caballos galopaban entre columnas de polvo, lanzando saetas que cortaban el aire con un silbido tan certero como mortal. Pegaso alzó el vuelo, permitiendo a Belerofonte responder en la distancia con su arco. Flecha tras flecha fue mermando la moral de las guerreras, que jamás habían visto un corcel alado surcar el campo de batalla. Aún así, su corazón guerrero se negaba a ceder fácilmente. Cuando una de las capitanas amazonas retó al héroe en combate singular, Belerofonte desmontó de Pegaso y frente a la mirada de las mujeres guerreras demostró su temple con la espada. El choque fue breve pero intenso. Entre chispas y el estrépito de los aceros, acabó desarmando a su rival y en un gesto de honor le ofreció la oportunidad de rendirse. Otros muchos enfrentamientos y luchas vinieron después, siempre con Pegaso como su leal aliado. Cada misión cumplida engrandecía su figura. Los juglares entonaban cantos épicos y la gente veía en él a un auténtico protector, alguien que se había ganado el favor de los dioses. Belerofonte empezó a pensar que el mundo se inclinaba ante su espada. Satisfecho, el rey Ióbates le ofreció honores y privilegios.
La mayor de las recompensas llegó con la propuesta de matrimonio con una de sus hijas, el símbolo definitivo de aceptación y prestigio real. Para Belerofonte, aquello culminaba su ansiada redención. La noticia se propagó y la corte se llenó de festejos. Durante días, el palacio celebró la boda con danza y música. El héroe alzó la vista al cielo sintiéndose imparable, saboreando una gloria que pocos mortales podían alcanzar. Y en ese júbilo, un pensamiento peligroso se abrió paso en su mente. Si había derrotado monstruos y ejércitos, ¿por qué no aspirar a ser como un dios? En la tradición griega, la hibris representa la desmesura que empuja al hombre a sobrepasar los límites impuestos por los dioses. Belerofonte, abrazado por la fama, empezó a cambiar. Ante los consejos de los sabios o las advertencias divinas, ya no mostraba la humildad de antes. El aplauso continuo y la admiración inquebrantable alimentaron su orgullo hasta hacerlo visible en cada gesto altivo, en cada mirada de soberbia. Donde antes había empatía, ahora surgía impaciencia y desdén. La certeza de su linaje, que algunos consideraban divino, le daba argumentos para creer que su destino estaba por encima del de los demás hombres. En banquetes y celebraciones, sacerdotes y ancianos le rogaban que no olvidara las ofrendas a los dioses. Sin embargo, Belerofonte los despachaba con gestos distraídos. Sueños perturbadores y temblores en la tierra parecían proclamar la furia próxima de los dioses. Él, confiado en sus hazañas, decidía ignorar aquellos presagios, envalentonado por su posición y el fervor popular. Finalmente, en el colmo de la arrogancia y convencido de su infinita grandeza, Belerofonte tramó ascender al Olimpo para compararse a los mismísimos dioses. En un atardecer teñido de rojos y dorados, acarició las crines de Pegaso con determinación. El corcel era su llave para entrar en la morada de los dioses. Armado con su espada y lanza y lleno de una osadía que rayaba en la locura, Belerofonte emprendió el vuelo hacia la montaña sagrada. A cada aleteo de Pegaso se adentraba más en territorios celestiales, vetados a los simples mortales. La cumbre se acercaba, el aire era cada vez más liviano, el silencio más solemne. En las alturas, Belerofonte recordaba las historias de otros héroes castigados por su atrevimiento, pero su orgullo, alimentado por incontables victorias, le impedía retroceder. En el Olimpo, Zeus y el resto de las deidades sintieron la audacia de un mortal que se atrevía a perturbar la paz divina sin invitación ni ofrenda. La furia silenciosa del padre de los dioses comenzó a gestarse. No toleraría semejante insolencia. Belerofonte casi rozaba las puertas del Olimpo. Sus ojos, encendidos por la ambición, divisaban la silueta de los palacios divinos. Y en ese preciso instante, Zeus decidió actuar. El padre de los dioses no necesitó usar su temible rayo, ni alzar la voz para humillar al intruso. Con un simple chasquido de sus dedos, liberó un tábano diminuto, casi imperceptible, pero imbuido de su poder divino. Aquella pequeña criatura, que a ojos de cualquier hombre apenas tendría relevancia, se transformó en la sentencia para el altivo héroe. El ínfimo tábano, cargado con la voluntad divina, surcó los cielos con velocidad invisible. Se posó entre las plumas blanquísimas de Pegaso y hundió su aguijón en la carne del noble corcel. De inmediato, un dolor punzante sacudió al animal, que relinchó con una fuerza desgarradora. La majestuosidad de su vuelo se convirtió en un torbellino de aleteos descontrolados.
De la serenidad altiva que instantes antes impulsaba Belerofonte, no quedó nada. Sintió el brinco violento de Pegaso, y por primera vez el aire helado que acariciaba su rostro pasó de ser estimulante a aterrador. El corcel perdió el equilibrio y en un abrir y cerrar de ojos, la segura montura de tantas victorias se transformó en una fuerza ingobernable, presa de la agonía y del pánico. El cuerpo de Belerofonte se sacudió con la fiereza del galope enloquecido de Pegaso. Por un instante pudo aferrarse a las crines, pero el forcejeo y el dolor del animal eran incontenibles. Sin aviso, el héroe quedó suspendido en el aire, flotando en un vacío insoportable antes de comenzar un descenso vertiginoso hacia las tierras de Licia. El viento azotaba su rostro, ahogando cualquier grito de horror. El corazón le latía con un pánico irrefrenable mientras la tierra se acercaba a una velocidad brutal. Un silencio sobrecogedor se hizo presente, como si el mundo guardara por él el mayor silencio. Entonces llegó el impacto, un golpe sordo y demoledor contra el suelo. El ruido de huesos quebrándose retumbó en el entorno, seguido por la visión confusa de polvo, sangre y agonía. Belerofonte quedó tendido, incapaz de moverse. Pegaso, libre del aguijón, remontó un vuelo errático, alejándose con un relincho afligido, mientras el héroe yacía allí, roto y humillado, con la mirada perdida en el cielo que ya no se abriría para él. Cuando por fin recobró el sentido, un dolor abrasador devoraba cada parte de su cuerpo. Intentar respirar era un suplicio, y cada uno de sus huesos parecía roto. Así se consumaba el castigo divino. Un acto mínimo, un simple tábano, había bastado para derribar a quien soñó con ser un dios. Al observar el firmamento, entendió la distancia insalvable entre los mortales y el Olimpo. Allí donde ansiaba triunfar, solo encontró el recordatorio implacable de sus límites humanos. Después, pastores errantes encontraron a Belerofonte malherido y lo llevaron de vuelta a la ciudad. Su aspecto, antes imponente, se había desvanecido en un amasijo de huesos fracturados y ropas ensangrentadas. Sus antiguas hazañas no pudieron salvarlo del oprobio. El pueblo lo contempló con una mezcla de compasión y decepción. Un hombre que pretendió romper la barrera entre lo humano y lo divino, reducido a un ser herido y abandonado por las bendiciones de los dioses. Sin la fuerza para empuñar la espada, sin el corcel alado que lo había llevado a la gloria y con la vergüenza del sacrilegio a sus espaldas, Belerofonte se vio desplazado de la corte y de la memoria popular. Se hundió en un exilio del que jamás retornaría. La hibris, esa llama que enciende la arrogancia de los hombres, arrastra a su víctima hacia la ruina. A Belerofonte ni su valor ni sus triunfos pudieron salvarlo de la justicia divina. Un simple tábano demostró el abismo entre el poder de un mortal y el de Zeus. Así, la tragedia advierte contra quienes se ciegan por sus propios laureles. La soberbia, más que un vicio, es un sendero hacia un castigo que no distingue fama ni hazañas. Con el tiempo, el mito de Belerofonte se convirtió en una historia para escarmentar a las generaciones futuras. Se recordaba su grandeza al domar a Pegaso y derrotar a la quimera, pero también su caída al pretender llegar al Olimpo. La línea que separa a los hombres de los dioses es tan frágil como la voluntad del dios del rayo, y el golpe que precipita al arrogante puede ser tan simple como el zumbido de un insecto. Que la historia de Belerofonte nos sirva de advertencia. La hibris conduce a la ruina, y quien olvida la humildad descubrirá que la caída puede ser más larga que la altura que logró ascender. Gracias por acompañarnos en esta apasionante pero trágica historia de Belerofonte.
No olvides seguirnos en Cuentamitos, dame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de los nuevos mitos. Aquí, los héroes, dioses y criaturas legendarias nos recuerdan que a veces nuestro mayor enemigo puede ser nuestra propia soberbia. ¡Hasta la próxima aventura!